La cuchara golpeó el plato como un disparo metálico cuando escuché el grito que aún corta mi alma. Esa comida es mía. Si quieres comer, compra la tuya. Mi nuera, con la voz afilada como un cuchillo, lo dijo mirándome directo a los ojos. El olor de la comida caliente llenaba la cocina, delicioso, casi provocador, y yo, después de 24 horas de guardia salvando vidas, estaba hambrienta, exhausta, solo deseando un plato de comida y 5 minutos de paz. Mis manos temblaban, el estómago rugía, pero no respondí. Tragué saliva, sintiendo el suelo frío bajo mis pies, como si la casa que construí con tanto esfuerzo ya no me reconociera. Soy Elena Márquez, tengo 68 años, y en ese instante comprendí que el respeto que alguna vez existió allí había desaparecido. Mi nuera dio media vuelta como quien expulsa a un perro de la mesa. Mi pecho ardía, no de tristeza, sino de una valentía silenciosa que despertaba. Fui a mi habitación sin decir palabra, intentando que la voz no me temblara, pero dentro de mí algo se encendió, algo que me decía que aquella humillación no quedaría impune. Porque lo que descubrí después de esa noche no solo cayó su orgullo, hizo que mi nuera y mi propio hijo lloraran frente a mí al día siguiente. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque lo que hice después, nadie podría haberlo imaginado. Nunca imaginé que una casa pudiera volverse un lugar tan ajeno. Los muros que un día guardaron risas y aroma a pan recién hecho ahora huelen a desdén. Subí las escaleras despacio, con el cuerpo exhausto y el corazón ardiendo. Acababa de escuchar esa frase que me partió el alma: esa comida es mía. Si quiere comer, compre la suya. Ni una palabra más, ni una mirada de compasión. Solo silencio y el sonido del tenedor golpeando el plato, como si me echara de mi propio hogar. Me encerré en el cuarto del fondo, el que me dejaron después de redecorar la casa con muebles modernos y fríos. Todo parecía nuevo, pero sin alma. Cortinas grises, lámparas de cristal que no daban calor, una cama pequeña donde intento dormir sin soñar. Cerré los ojos un instante y sentí un temblor que venía de dentro, una mezcla de rabia y vergüenza. No entendía cómo el amor se había vuelto una moneda tan barata en mi familia. En el techo, las sombras bailaban con la luz del pasillo. Recordé mis noches de enfermera, las guardias infinitas, la voz de los pacientes agradeciendo. Yo pasaba días enteros sin comer, sin dormir, pero siempre regresaba con la esperanza de un abrazo, de una mesa compartida. Esa noche comprendí que la verdadera fatiga no está en el cuerpo, sino en el alma que deja de sentirse bienvenida. Me quedé escuchando los pasos de mi nuera en el piso de mármol, su risa lejana mezclada con el tintinear de copas. Ella se movía por la casa como si fuera un hotel boutique, envuelta en perfume caro, hablando de viajes y cuentas bancarias. Mi hijo la seguía como un eco sin voz. Y yo, escondida entre mis recuerdos, me di cuenta de que había desaparecido de sus vidas mucho antes de que me lo dijeran con palabras. Cuando el reloj marcó la medianoche, el hambre se mezcló con un cansancio seco, de esos que ya no duelen porque no queda nada que sentir. Me levanté, abrí la ventana y respiré el aire del jardín. Las flores que Carlos plantó seguían ahí, firmes, silenciosas. Las toqué con la punta de los dedos y me prometí no marchitarme como ellas. Algo en mí debía seguir vivo, aunque fuera el orgullo. A la mañana siguiente, bajé con paso firme. Mi nuera estaba en la cocina, bebiendo su café turco en una taza de porcelana. No me saludó. Tampoco yo a ella. Tomé un vaso de agua y me senté. Su mirada fue una daga. Detrás, en la mesa de mármol, había una revista abierta a la sección de viajes de lujo. Hablaban de hoteles con suites privadas y cenas frente al mar. Pensé en lo absurdo que era presumir tanto lujo y no tener educación para ofrecer un plato a quien le dio techo. Ella se levantó para contestar una llamada y escuché su voz dulzona diciendo: «Sí, amor, la transferencia llegó. Podemos reservar el restaurante elegante». No pude evitar sonreír con ironía. Mientras presumían de finanzas y poder, yo contaba los minutos para encontrar algo más que dignidad. Algo me decía que debajo de tanta perfección se escondía la verdadera suciedad. Volví a mi habitación con un nudo en el estómago. La cama olía a desinfectante, no a hogar. Abrí el cajón del buró y encontré una vieja foto mía con Carlos, riendo en el jardín. La acaricié y murmuré: «No permitiré que me sigan pisando».
Fue la primera vez en años que hablé sola sin miedo. Afuera, el sol comenzaba a colarse por las ventanas grandes. Y entendí que algo en mí había despertado. Esa mañana no lloré. Preparé mi bolso, guardé mi libreta y un sobre vacío. No sabía aún qué haría, pero supe que tenía que hacerlo. Me miré en el espejo antes de salir. Mi reflejo era el de una mujer cansada, sí, pero no vencida. El respeto que me negaron empezaría a construirse desde ese instante, paso a paso, aunque fuera sola. Desperté temprano, con esa mezcla entre cansancio físico y vacío en el pecho que dejan las noches sin descanso. Desde la puerta de mi cuarto escuché el ruido de la cafetera italiana y el eco de los tacones de mi nuera moviéndose por la cocina. Me arreglé despacio, me puse un suéter de lana que aún olía a detergente barato y bajé las escaleras intentando no hacer ruido. En la mesa, ella servía café turco en una vajilla elegante, mientras hojeaba una revista de moda. Todo en su gesto parecía ensayado, la forma de cruzar las piernas, de levantar la ceja, de ignorarme como si yo no existiera. Me senté al borde de la silla sin pronunciar palabra. Había un silencio tenso, de esos que se pueden cortar con un cuchillo. El aroma del café llenaba el aire, un aroma cálido que me recordaba otros tiempos, cuando Carlos me esperaba en la cocina con pan dulce. Pero ahora ese mismo olor me quemaba el alma. Ella levantó la vista apenas para decir, si quiere café, compre el suyo. Luego sonrió, satisfecha, como si esa frase fuera un trofeo. Sentí que algo dentro de mí se endurecía, como si una puerta invisible se cerrara para siempre. Me levanté sin contestar y fui hacia la ventana. Afuera, el sol se reflejaba en el jardín, sobre las flores que yo misma había sembrado. Escuché el ruido de los cubiertos y el tintineo de una cucharita golpeando la porcelana. Todo sonaba ajeno. En el suelo, el tapete persa que una vez elegí con tanto esmero seguía impecable, pero no había alma que lo habitara. Pensé en la ironía. El lujo puede cubrir la miseria moral, pero nunca disimular el desprecio. Ella vivía rodeada de elegancia, y aún así su mirada era pobre. Mi hijo entró minutos después. Traía puesto un reloj caro, regalo de aniversario que su esposa presumía como símbolo de éxito. Me saludó rápido, con voz apurada, sin verme a los ojos. Hablaba por teléfono con alguien del banco, mencionando una cuenta conjunta y una transferencia. Sí, el dinero entrará hoy, dijo, como si no hubiera drama alrededor. Sentí un escalofrío. No entendía por qué mi nombre aparecía en esa conversación, ni por qué mi casa sonaba ahora como parte de sus finanzas. Cuando colgó, se acercó a besarme la frente. Su gesto fue automático, sin ternura. «Mamá, no te preocupes por nada», murmuró. Quise creerle, pero algo en su tono me heló la sangre. Era la voz de alguien que oculta, no de quien protege. Mi nuera lo miró desde la cocina con una sonrisa que no llegaba a los ojos. En ese instante supe que algo estaba pasando detrás de mi espalda. Algo grande. Algo que tarde o temprano saldría a la luz. Subí de nuevo al cuarto. Cerré la puerta con llave. Necesitaba pensar. Me senté frente al espejo, observando las líneas de mi rostro, los años reflejados sin piedad. No había tristeza, había cansancio. En la esquina del tocador guardaba una caja con mis documentos, recibos viejos, fotos de Carlos. Los saqué uno por uno, como quien busca en el pasado una pista para entender el presente. No encontré nada concreto, solo una sensación de alerta, una voz interna que me decía que no confiara en nadie. Por la tarde, salí a caminar por el vecindario. Las casas parecían más grandes, los autos más nuevos, la gente más joven. Yo me sentía un fantasma. Pasé frente a una agencia de viajes y vi en el escaparate un cartel: Barcelona, destino de lujo. Recordé que la noche anterior mi nuera mencionó ese nombre al teléfono. ¿Barcelona? ¿Qué tenía que ver ese lugar con mi vida? Me dolía pensar que el futuro de ellos pudiera estar construido sobre lo que yo había dejado. Regresé cuando ya oscurecía. Mi nuera estaba en el sofá, mirando su programa favorito, con un vino importado en la mano y una manta de seda sobre las piernas. Ni me miró. En la mesa, una vela aromática desprendía olor a vainilla. Todo estaba en calma, pero era una calma falsa, de esas que anteceden a algo. Entré en mi cuarto,
Apagué la luz y me quedé sentada en la oscuridad. No podía dormir, pero tampoco quería pensar. Solo esperaba el momento exacto en que el silencio se rompiera. Esa noche escuché pasos en el pasillo, un abrir y cerrar de puertas, un susurro apagado. No entendí las palabras, pero el tono era urgente. Me tapé con la cobija, fingiendo dormir. El miedo no era nuevo, pero sí distinto. Esta vez no me paralizó, me empujó a mirar más allá de lo evidente. Y sin saberlo, en ese mismo instante comenzó mi despertar. El día amaneció sin ruido. La casa olía a café recién hecho y a perfume caro, ese que mi nuera se rociaba antes de desayunar, como si cada mañana fuera una pasarela. Desde mi cuarto escuché risas, el sonido de la licuadora y luego el cierre de la puerta principal. Se habían ido. Por primera vez en semanas, la casa me pertenecía de nuevo, aunque fuera solo por unas horas. Bajé las escaleras en silencio, con el corazón latiendo despacio pero con fuerza. Sentí que algo me empujaba a buscar, sin saber exactamente qué. Pasé por la sala, observando cada detalle como si lo viera por primera vez. Los muebles nuevos, las flores artificiales, los cojines de terciopelo. Todo era elegante, pero sin alma. En la repisa, las fotos familiares que yo misma enmarqué habían desaparecido. En su lugar, solo quedaban portarretratos vacíos con marcos de plata. Me dolió esa ausencia, más que cualquier insulto. Era como si me hubieran borrado de la historia. Caminé hacia el cuarto principal. Tenía que entender qué escondían entre tanto orden impecable. El aire dentro de esa habitación era distinto. Olor a perfume mezclado con desinfectante, como si quisieran borrar cualquier rastro del pasado. Abrí los cajones del tocador y encontré un sobre con una tarjeta del banco, cuenta conjunta, titulares, Andrés y Paula. Mi estómago se contrajo. Nunca habíamos compartido cuentas, ni siquiera cuando Carlos vivía. Sentí que el aire se volvía más denso, pero seguí revisando. Había recibos de una agencia de viajes, reservaciones en un hotel boutique en Barcelona. No podía ser coincidencia. Moví el armario y algo hizo un ruido seco, un pequeño golpe hueco. Me detuve. Toqué la pared detrás del mueble y escuché el eco. Sonaba distinto, como si hubiera un espacio vacío. Tomé un destornillador del cajón y lo usé como palanca. La madera cedió con un chasquido. Detrás, una cavidad oculta, apenas del tamaño de una caja de zapatos. Dentro, una carpeta negra, cubierta de polvo. Mis manos temblaron al tocarla, no por miedo, sino por presentimiento. La abrí sobre la cama, con cuidado, como si fuera una herida abierta. Dentro había documentos notariales, copias de escrituras, números de cuenta. El primer papel me heló la sangre. Contrato de compraventa de inmueble, valor real, 800,000 pesos. Enseguida, otro documento casi idéntico, con el valor modificado, 200,000 pesos. Y mi firma, falsificada. No me hizo falta leer más. Lo entendí todo. Querían vender la casa y darme solo una pequeña parte, una limosna disfrazada de gratitud. Me quedé inmóvil, con los papeles extendidos frente a mí. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una calma peligrosa, la que precede a las decisiones grandes. Respiré hondo. Miré hacia la ventana y vi mi reflejo en el vidrio, la cara de una mujer cansada, pero no vencida. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí débil. Me sentí capaz. Capaz de defender lo que me pertenece, aunque me quedara sola. Carlos me enseñó a no temerle a la verdad, y ese día decidí enfrentarla. Guardé los documentos en una bolsa de tela y regresé a mi habitación. Cerré la puerta y escondí la carpeta debajo del colchón. Luego me senté en la cama, temblando. No de miedo, sino de una lucidez nueva. Recordé cada gesto amable de mi nuera, cada sonrisa fingida, cada suegra, descanse dicho con voz de serpiente. Todo había tenido un propósito. Me dolía más la traición de mi hijo que la de ella, porque su silencio lo hacía cómplice. Abrí mi libreta y comencé a escribir fechas, nombres, montos. Todo. Cada detalle que pudiera servir. No quería venganza, quería justicia. Había pasado demasiada vida sirviendo a otros, confiando en todos menos en mí misma.
Ahora entendía que la dignidad no se defiende con gritos, sino con hechos. Si la casa era mi templo, nadie volvería a profanarla. No mientras yo respirara. El reloj marcó las 6 de la tarde cuando terminé de anotar todo. Desde la ventana, el cielo se teñía de un tono naranja profundo, y por un momento sentí que Carlos me miraba desde algún lugar. Cerré los ojos y murmuré: «Gracias por quedarte conmigo». Después, apagué la luz. Sabía que lo que había descubierto era solo el comienzo, pero dentro de mí algo se había acomodado. El miedo, por fin, se había ido. Guardé los documentos en el cajón y sentí que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí se escuchaba un ruido más fuerte que cualquier voz, el eco de la traición. Caminé por el pasillo con la carpeta apretada entre los brazos. Cada cuadro colgado en las paredes parecía observarme con lástima. Las fotos antiguas habían sido reemplazadas por retratos modernos donde ya no aparecía mi rostro. Era como si me hubieran borrado sin avisar, como si mi existencia estorbara en esa nueva versión de su vida. Llegué a la sala principal y me detuve frente al espejo grande, ese que había comprado con Carlos cuando aún soñábamos en conjunto. El reflejo me mostró algo que no reconocí al principio, una mujer cansada, sí, pero con la mirada encendida. Toqué el borde dorado del marco y recordé su voz diciéndome: «El respeto no se mendiga, Elena». Sus palabras resonaron como una orden en mi cabeza. Me prometí no volver a callar, no volver a aceptar ni una humillación más. Subí de nuevo al cuarto, cerré las cortinas y encendí la lámpara del buró. La luz tenue se reflejaba sobre los papeles, haciendo que los sellos oficiales brillaran. Leí una y otra vez las cifras, los nombres, los números de cuenta. Todo estaba ahí, la evidencia de su engaño. Apreté los dientes para no llorar. No quería lágrimas, quería claridad. Pensé en llamar a mi hijo y confrontarlo, pero algo me detuvo. No podía hacerlo sin pruebas firmes, sin estrategia. La verdad, sin fuerza, también puede ser destruida. Busqué mi libreta de notas y escribí todo: las fechas de las transferencias, los nombres en los documentos, los detalles que podrían parecer insignificantes. No había espacio para el error. Si algo había aprendido trabajando en hospitales era que los pequeños descuidos cuestan caro. Guardé la libreta bajo el colchón, junto a la carpeta, y respiré profundo. El aire tenía un sabor metálico, mezcla de miedo y decisión. Me temblaban las manos, pero no de debilidad, era adrenalina. Bajé a la cocina por un vaso de agua. El suelo frío me recordó que la casa no era mía, al menos no para ellos. Sobre la encimera de mármol había una lista escrita por mi nuera: restaurante elegante, reservación sábado /diagonal, spa de lujo, 12 /diagonal, transferencia pendiente, Banco Central. Cada palabra era un golpe. Vivían de mi techo, de mis sacrificios, y todavía tenían la desfachatez de planear su vida como si nada. Cerré los ojos y conté hasta 10. No iba a perder la calma, no ahora. Fui hasta el estudio, ese rincón que alguna vez fue mi refugio, y abrí el cajón del escritorio. Aún quedaba dentro una carta sin enviar que Carlos escribió antes de morir. Decía: «No confíes demasiado, Elena. A veces la sangre duele más que las heridas». Me quedé leyendo esas líneas varias veces. Era como si él supiera lo que venía. Las lágrimas me ardieron, pero las limpié antes de que cayeran. No podía dejar que la tristeza me debilitara. Esta vez, la fuerza debía ganarle al amor. Miré alrededor. Todo seguía impecable, los sillones nuevos, las cortinas de lino, el piso brillante. Pero esa perfección era solo fachada. En el fondo, todo estaba podrido. Me di cuenta de que el lujo se vuelve grotesco cuando lo sostiene la mentira. Era irónico. Entre tantas joyas y perfumes importados, lo único que realmente faltaba en esa casa era decencia. Respiré profundo y decidí que el siguiente paso sería buscar ayuda profesional. No bastaba con indignarse, había que actuar. Subí nuevamente a mi cuarto y busqué entre mis papeles una vieja tarjeta del abogado Ortega, amigo de Carlos. Tenía el número escrito a mano, con tinta ya descolorida. Lo sostuve unos segundos, dudando. No me gustaba la idea de exponer a mi hijo, pero el silencio se había vuelto cómplice. Tomé el teléfono y marqué.
Cuando escuché la voz al otro lado de la línea, algo dentro de mí se aflojó. Necesito hablar con usted, señor Ortega. Es urgente. Colgué y me quedé mirando la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a ponerse gris. Las primeras gotas de lluvia golpeaban el vidrio con un ritmo lento, casi hipnótico. Era como si la casa también llorara. Me abracé a mí misma y supe que, aunque doliera, no podía detenerme. Había empezado algo que ya no tenía marcha atrás. ¿Y tú, guardarías silencio para proteger a los tuyos o enfrentarías la verdad, aunque te quedaras sola? Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía las cifras del contrato, las firmas falsas, la cara de mi hijo sonriendo con una inocencia que ahora sabía fingida. Me levanté antes del amanecer, preparé café con las manos temblorosas y me senté en la mesa del comedor, observando cómo la luz comenzaba a filtrarse por las ventanas grandes. Esa casa, tan silenciosa y tan elegante, me parecía ahora un escenario de traición. Cada objeto brillaba, pero su brillo era hueco. Todo olía a perfume caro y a mentira. A las 9 en punto tomé un taxi y me dirigí al despacho del señor Ortega. Recordaba ese lugar de otras épocas, cuando Carlos aún vivía y resolvía sus asuntos legales ahí. La oficina seguía igual, piso de mármol, muebles de caoba, aroma a cuero y café recién hecho. Ortega me recibió con la misma educación de siempre, aunque noté en sus ojos cierta preocupación. Le conté todo. Desde el desprecio de mi nuera hasta los documentos escondidos. No me interrumpió ni una vez. Solo escuchó, tomando notas con calma. Cuando terminé, extendí la carpeta sobre su escritorio. Él la revisó hoja por hoja, en silencio. A medida que leía, su ceño se fue frunciendo. Doña Elena, esto no es un simple malentendido. Aquí hay delito. Falsificación, ocultamiento de información y fraude patrimonial. Sentí un vacío en el estómago, pero no de miedo, de confirmación. Tenía razón. No eran imaginaciones mías. Alguien había decidido borrarme legalmente, robarme la casa, mi historia, todo. Y ese alguien tenía mi sangre. Ortega se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y suspiró. Podemos proceder, pero debe estar lista. No es un proceso corto ni amable. Va a necesitar pruebas, firmas, testigos y, sobre todo, paciencia. Asentí sin dudar. Él me ofreció un vaso de agua y agregó: no se trata solo de recuperar lo suyo, se trata de recuperar su dignidad. Esa palabra me atravesó el pecho. Dignidad. Hacía años que nadie la decía frente a mí. Sentí que algo en mi interior se enderezaba. Salí del despacho con una carpeta nueva bajo el brazo. Dentro, un plan. Los documentos que debía firmar para iniciar la denuncia, la lista de trámites, los pasos legales. Caminé por la calle con el corazón firme. El ruido de los autos, los anuncios de tiendas, la gente apurada, todo sonaba distinto. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía parte del mundo. No una sombra dentro de mi propia casa, sino una mujer con propósito. Una mujer que había decidido dejar de ser víctima. De regreso, pasé frente a un restaurante elegante con grandes ventanales. Dentro, un grupo de mujeres de mi edad tomaba vino blanco y reía. Me detuve unos segundos observándolas. No por envidia, sino por nostalgia. Pensé en cuántos años había pasado cuidando de todos menos de mí. En cuántas veces me había disculpado por existir. Seguí caminando. Ese día, sin saberlo, empecé a reconciliarme conmigo misma. Llegué a casa justo cuando mi nuera y mi hijo regresaban del club privado. Llevaban bolsas de compras, perfumes nuevos, ropa de diseñador. Me saludaron como si nada. Fingí una sonrisa y me encerré en mi cuarto. Dejé la carpeta sobre la cama y me senté a escribir una carta, no para ellos, sino para mí. No volveré a callar, puse en la primera línea. Cada palabra era una promesa. Cada frase, un pedazo de la mujer que estaba recuperando. Mientras escribía, escuché a mi nuera hablar por teléfono en la sala. Decía algo sobre una cita con el banco, una transferencia que debía hacerse antes del fin de semana. Su voz sonaba impaciente, nerviosa. Me quedé quieta, escuchando. No entendía todo, pero una frase me bastó,
No puede enterarse todavía. Sonreí sin querer. Ya era demasiado tarde para eso. Ya sabía más de lo que ellos imaginaban. Esa noche, apagué las luces y me quedé en silencio. El sonido del reloj me acompañaba, marcando el paso lento de mi nueva realidad. No sentí tristeza. Sentí una calma extraña, el tipo de paz que llega cuando decides dejar de huir. Cerré los ojos y me prometí que al amanecer daría el siguiente paso. A partir de ese momento, la verdad ya no era una amenaza. Era mi arma. El sábado por la tarde la casa empezó a oler a perfume caro y a comida recién preparada. Desde mi ventana observaba el movimiento: mesas de cristal cubiertas con manteles blancos, copas alineadas, botellas de vino importado. Mi nuera daba órdenes a la empleada mientras revisaba una lista en su celular. Mi hijo bajó con una camisa nueva, de esas que valen más que mi pensión. Se escuchaba música suave, risas, el tintinear de los cubiertos. Parecía una celebración, pero nadie me había dicho que festejaban. Caminé hasta el pasillo y me asomé. Los invitados empezaban a llegar con regalos envueltos en papel brillante. Hombres de traje, mujeres con vestidos de seda, joyas que reflejaban la luz del candelabro. El ambiente olía a lujo y a falsedad. Mi nuera me vio de lejos, fingió una sonrisa educada y susurró algo a mi hijo. Él desvió la mirada. Fue suficiente para entender que mi presencia no era bienvenida. Aún así, me quedé observando desde la escalera, invisible, como un fantasma que alguna vez fue dueña de todo eso. Vi cómo brindaban, cómo hablaban de inversiones, de cuentas en el extranjero, de viajes futuros. Cuando vendamos la casa, nos iremos a Barcelona, escuché decir a uno de los socios, y mi cuerpo entero se tensó. No podía creerlo. Todo era tan claro ahora. Esa fiesta no celebraba nada, era una despedida. La despedida de mi hogar, de mi historia, de mi vida convertida en un negocio sucio. Me apoyé en la barandilla para no caer. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Volví a mi habitación antes de que notaran mis lágrimas. Cerré la puerta y caminé en círculos, tratando de respirar. Saqué la carpeta del cajón y la abrí sobre la cama. Los documentos parecían más pesados esa noche. Falsas escrituras, cuentas bancarias, copias de transferencias. Todo apuntaba al mismo lugar: la traición. Me senté frente a la ventana, observando las luces del jardín. Desde ahí podía verlos reír, brindar, bailar. Cada carcajada me golpeaba como una burla. Encendí una vela. Necesitaba calma para no hacer una locura. Tomé la libreta donde anotaba cada detalle y revisé las fechas de las transacciones. Coincidían con los movimientos del banco que había visto días antes. No quedaba duda. Todo lo que amé se había convertido en moneda de cambio. Y sin embargo, en medio de esa rabia, algo nuevo empezó a crecer en mí, una frialdad serena, la que aparece cuando el dolor deja de doler y se vuelve estrategia. La música seguía sonando en el piso de abajo. Canciones alegres. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Copas chocando, voces que hablaban de dinero y éxito. Abrí el closet y saqué el vestido que usé en el aniversario de bodas con Carlos. Azul oscuro, elegante, sencillo. Me lo puse sin pensar. No para impresionar, sino para recordarme quién era. Miré mi reflejo en el espejo y me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada no era débil, era peligrosa. La dignidad, cuando despierta, tiene esa forma silenciosa de la venganza. Bajé las escaleras despacio. Nadie notó mi presencia al principio. Me mezclé entre los invitados, fingiendo una sonrisa. Tomé una copa de vino y escuché con atención. Una mujer comentó: «Qué suerte tener una suegra tan generosa». Mi nuera soltó una risa breve. «Sí, ya casi le firmamos los papeles». El mundo se me detuvo. Giré hacia ella. Nuestras miradas se cruzaron. La suya, de triunfo. La mía, de fuego. Dejé la copa sobre la mesa, caminé hasta el jardín y me quedé observando las luces.
El aire estaba cargado de perfumes caros y falsos cumplidos. Sentí una punzada en el pecho, pero no lloré. No en ese lugar, no frente a ellos. Había decidido jugar su juego, pero con mis reglas. Volví a mi cuarto sin hacer ruido. Cada paso era un juramento. No habría advertencias, no habría súplicas. Solo hechos. Encendí la lámpara, saqué el teléfono y marqué el número de Ortega. Me contestó de inmediato. «Todo bien, doña Elena». Su voz fue el único consuelo sincero de esa noche. «Sí», le dije, «pero necesito que venga el lunes. Es urgente». Guardé el teléfono, apagué la luz y respiré hondo. La música seguía sonando abajo. No sabían que esa fiesta sería la última que celebrarían bajo mi techo. El lunes amaneció con un silencio espeso. El aire de la casa tenía un olor distinto, una mezcla de flores marchitas y vino viejo. Bajé a la cocina y encontré los restos de la fiesta, copas sucias, botellas vacías, migajas sobre el piso de mármol. Todo ese lujo desordenado parecía una metáfora perfecta de lo que éramos. Apariencia sin sustancia. Me serví café, lo bebí en silencio y esperé. A las 10 en punto sonó el timbre. Era Ortega, puntual como siempre, con su maletín negro y ese gesto sobrio que mezclaba respeto y urgencia. Entró sin decir palabra, miró a su alrededor y negó con la cabeza. «Así que aquí viven», murmuró. Asentí. Lo llevé al estudio y le mostré los documentos. Los revisó con calma, deteniéndose en cada firma, en cada sello. Me explicó que necesitábamos una procuración firmada para que pudiera representarme legalmente en el proceso. Sin eso, no puedo actuar en su nombre. Lo escuché con atención. La palabra procuración sonaba tan lejana como todo lo que alguna vez creí inmutable. Pero esa firma sería mi primer acto de libertad. Mientras hablábamos, escuché los pasos de mi hijo bajando las escaleras. Llevaba el teléfono en la mano, hablando de negocios, riendo. Cuando nos vio juntos, se detuvo. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, fingiendo sorpresa. Ortega se presentó con educación, pero la incomodidad en el rostro de mi hijo fue inmediata. «Nada de qué preocuparte», le dije, solo revisando unos papeles del banco. Mentí sin titubear. Él me observó unos segundos, desconfiado, pero no insistió. Subió de nuevo, y su sombra desapareció detrás del pasillo. Mi nuera apareció minutos después, con su bata de seda color marfil, sonriendo como si nada hubiera pasado. «Suegra, ¿quiere que le prepare algo?». No respondí. Se acercó un poco más, dejando que su perfume dulce invadiera el aire. Qué sorpresa verla con visitas tan temprano. Miró al abogado con disimulo y enseguida bajó la voz. «Todo bien». Sonreí con calma, la clase de sonrisa que asusta a quien tiene culpa. «Todo está perfectamente bien, Paula». Ella fingió una risa y se alejó, aunque sus pasos traicionaron el temblor. Cuando la casa volvió a quedarse en silencio, Ortega me hizo firmar la procuración. Lo hice con mano firme, sin dudar un segundo. Mientras mi pluma se deslizaba sobre el papel, sentí una corriente de fuerza que me recorrió entera. No era solo una firma, era mi renacimiento. «Ahora sí, doña Elena», dijo él, guardando los documentos en el maletín. «Tiene voz y poder». Esa frase se me quedó grabada. Durante años había vivido callando para no incomodar. Ese día, por fin, alguien me devolvía el derecho de hablar. Ortega se despidió con una promesa. «La justicia será lenta, pero segura. Tenga paciencia». Me acompañó hasta la puerta, y antes de irse me dijo algo que me heló y a la vez me reconfortó. A veces es necesario perder familia para recuperar la vida. Lo vi alejarse por el jardín, y por un momento sentí el impulso de llorar, pero no lo hice. Las lágrimas ya no me servían. Lo que necesitaba ahora era estrategia. Al mediodía, mi nuera preparaba el almuerzo. El aroma del guiso llenaba la casa. Yo me senté en la mesa del comedor, observando cómo movía los cubiertos con nerviosismo. «¿Y ese señor?», preguntó al fin. «Un viejo amigo de tu suegro». Le sonreí con una calma que la incomodó. Ella bajó la mirada y siguió cocinando. No hacía falta decir más.
A veces el silencio pesa más que una confesión. Esa tarde me encerré en mi cuarto. Puse los documentos dentro de una caja de madera y los escondí bajo las tablas del piso, donde nadie más los encontraría. Luego abrí la ventana y dejé que el viento corriera por la habitación. Afuera, el cielo estaba limpio, sin nubes. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin culpa. Había firmado mi destino, pero también mi libertad. Al anochecer, escuché a mi hijo hablando por teléfono en el jardín. Su voz era tensa. Dijo algo sobre una reunión con el notario, sobre fechas y plazos. Cerré los ojos, apoyé la frente en la pared y respiré profundo. No sabían que yo ya estaba un paso adelante. Y en el ajedrez de la vida, eso lo cambia todo. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la firma sobre la procuración, la tinta aún fresca, el sonido del bolígrafo rasgando el papel. Era como si cada trazo me recordara que ya no había vuelta atrás. En el silencio de la madrugada, la casa crujía. Podía oír los pasos de mi hijo moviéndose por el pasillo, el abrir y cerrar de puertas, el tono agudo de su voz hablando por teléfono. Había miedo en su tono, lo sentí sin escucharlo del todo. Yo ya no tenía miedo. Cuando amaneció, bajé a preparar café. Afuera, el jardín se veía húmedo por el rocío de la mañana. Las flores de jazmín que Carlos plantó seguían floreciendo, tercas, como si se negaran a morir. Salí descalza, dejando que la hierba fría me tocara los pies. El aire olía a tierra, a vida. Cerré los ojos y por un instante lo sentí cerca, su voz grave diciéndome: «No te acostumbres al silencio, Elena, porque el silencio también mata». Abrí los ojos con lágrimas contenidas. No iba a acostumbrarme. Caminé entre las plantas, tocando las hojas una a una. Recordé el día que sembramos ese jardín. Él llevaba su sombrero viejo, yo un vestido azul que ya no me cabe. Reímos tanto ese día. Pensé que los años serían generosos, que envejeceríamos juntos viendo crecer esas flores. Pero el destino no fue así. Ahora cada pétalo era un recordatorio de lo que se pierde cuando uno confía demasiado. Me senté en la banca de piedra, respiré hondo y supe que debía seguir el plan sin dejar que la nostalgia me frenara. Al mediodía, Ortega me llamó para confirmar que los documentos ya estaban en proceso. Su voz era tranquila, firme. «Confíe en mí, doña Elena, no se deje intimidar». Le agradecí, aunque sabía que la batalla real se libraría dentro de esa casa. Colgué el teléfono y vi a mi nuera asomarse por la ventana, observándome con esa curiosidad que huele a culpa. Fingió una sonrisa y siguió con sus quehaceres. Yo no la culpaba por su miedo, solo lamentaba que no lo sintiera antes de hacer lo que hizo. Por la tarde, el sol se filtraba a través de las ramas del naranjo. Me quedé sentada en el jardín, leyendo una vieja carta de Carlos. Su letra era firme, elegante. «No dejes que el dinero te robe la paz». Cerré los ojos y recité esas palabras en voz baja, como una oración. La paz, pensé, no se roba, se entrega cuando uno deja de defenderse. Y yo había decidido recuperarla, aunque eso significara quedarme sola. Al caer la noche, la casa volvió a llenarse de murmullos. Mi hijo y mi nuera discutían en voz baja, creyendo que no los escuchaba. «No puede ser que haya firmado algo sin nosotros», decía ella. «No te preocupes», respondió él, «aún tenemos tiempo». «Tiempo», repetí en mi mente. Ellos ya no sabían que el tiempo se les había terminado. El reloj corría a mi favor por primera vez en años. Apagué las luces y me senté frente a la ventana abierta. La brisa traía el olor del jardín y el sonido distante de la ciudad. Pensé en todo lo que había hecho por ellos, en cada sacrificio que se volvió costumbre, en cada renuncia que disfrazaron de amor. A veces uno ama tanto que se olvida de sí mismo. Pero cuando el respeto desaparece, el amor se vuelve una cadena. Y yo ya no quería ser prisionera de nadie. Me quedé dormida unos minutos y soñé con Carlos. Lo vi sentado junto al naranjo, con su sonrisa tranquila, esperándome. Me tomó la mano y me dijo algo que aún resuena dentro de mí: «No luches por venganza, Elena. Lucha por justicia». Desperté con el corazón agitado, pero con la mente clara. Su voz seguía guiándome, incluso desde la distancia.
No era una señal de dolor, era un recordatorio de fuerza. Miré hacia el jardín iluminado por la luna y sentí que, de algún modo, no estaba sola. La brisa me acarició el rostro y supe que era hora de seguir avanzando. Tal vez el destino me había dejado viuda para enseñarme a ser mi propia defensa. Respiré hondo, cerré la ventana y apagué la luz. Todo estaba listo para lo que vendría después. ¿Y tú? ¿Pelearías por tu paz aunque eso significara romper la familia que construiste con tus propias manos? El amanecer llegó con un cielo gris. El aire olía a humedad y café recién hecho. Encendí la estufa sin hacer ruido y preparé una taza para mí. Mientras el agua hervía, escuché pasos apurados en el pasillo. Era mi hijo, hablando por teléfono. Decía algo sobre un trámite bancario y una cita con el notario. Su voz sonaba nerviosa, cortante. Me quedé quieta, escuchando cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas. No entendía todo, pero algo me decía que estaban actuando antes de que yo lo hiciera. Cuando salí al jardín, el cartero ya estaba junto a la reja. Me entregó un sobre marrón con mi nombre escrito a mano. «Es de la oficina del señor Ortega», dijo. Lo tomé con cuidado. La textura del papel me recordó las cartas que Carlos me enviaba cuando viajaba por trabajo. Siempre olían a promesa. Entré a la sala, abrí el sobre y encontré los documentos oficiales de la demanda. Ver mi nombre impreso ahí, en tinta negra, me hizo temblar. Por primera vez en mucho tiempo, la justicia tenía mi voz. Guardé el sobre en el cajón del escritorio, debajo de unos manteles viejos, y respiré hondo. La casa estaba vacía, se habían ido temprano. Aproveché ese silencio para revisar cada rincón. En el estudio encontré papeles de mi nuera, recibos de restaurantes caros, facturas de un spa de lujo, tickets de compras en tiendas de diseñador. Cada gasto llevaba la misma tarjeta de crédito, la que mi hijo usaba desde que le autoricé una cuenta adicional. Qué ingenua fui, pensé, doblando los papeles. Cada lujo que presumían era pagado con mi cansancio. Subí las escaleras despacio, repasando mentalmente todo lo que sabía. Cada detalle, cada número, cada fecha. La rabia se mezclaba con una claridad que me daba miedo. Me detuve frente al espejo del pasillo y vi mi reflejo. Ya no era la mujer débil de hace unas semanas. Había algo distinto en mis ojos, algo que no veía desde que Carlos estaba vivo. Decisión. No la clase de decisión que se grita, sino la que se sostiene en silencio hasta el final. A mediodía, recibí la llamada de Ortega. Doña Elena, hoy presentaremos los documentos ante el juez. Mañana podrían recibir la notificación. Agradecí en voz baja. No quería que mi alegría sonara como venganza. Colgué y me senté en la sala, mirando las paredes que una vez llené de fotos familiares. El eco de sus voces pasadas me dolió más que la traición actual. Pero también entendí algo, la nostalgia no repara nada, solo retrasa lo inevitable. Esa tarde, mi nuera volvió con bolsas de compras y un perfume nuevo que llenó toda la casa. Se veía feliz, despreocupada. Su risa retumbaba por el pasillo. Me preguntó si quería acompañarlos a cenar. Gracias, prefiero quedarme, respondí con amabilidad. No sospechaba nada. La observé moverse con esa seguridad falsa de quien cree que el mundo le pertenece. No sabía que su castillo estaba construido sobre arena y que la marea ya estaba subiendo. Encendí la radio y dejé que una canción vieja llenara el silencio. Cerré los ojos y recordé la voz de Carlos cantando en el jardín. En ese momento entendí que la justicia no siempre llega con ruido. A veces se acerca despacio, con la calma del que espera su momento. Y ese momento estaba cerca. No necesitaba venganza, necesitaba equilibrio. Recuperar lo que era mío no era codicia, era respeto. La noche cayó temprano. Me senté en el sofá con una manta sobre las piernas y el sobre aún guardado bajo el mantel. Pensé en todo lo que había vivido desde aquel día en que me negaron un plato de comida. Parecía otra vida. Cerré los ojos y sentí una paz nueva, frágil pero real. La paz de saber que había hecho lo correcto, que no había perdido mi esencia aunque el mundo me hubiera dado la espalda. Antes de dormir, revisé el sobre una vez más. Toqué la firma del abogado y la mía. 2 nombres impresos en papel,
pero con el peso de toda una historia detrás. Apagué la lámpara, me acosté y susurré en la oscuridad: Carlos, ya casi termino. El silencio me respondió, pero por primera vez ese silencio no dolió. Sonó a compañía. Esa noche la casa estaba demasiado silenciosa, como si respirara antes de gritar. Desde la cocina llegaba el olor a mantequilla derretida y ajo. Mi nuera preparaba algo especial, una de esas cenas en las que se exhibía más que cocinaba. Había puesto la mesa con copas de cristal, velas aromáticas y una vajilla nueva que seguramente compró con mi tarjeta. El sonido de los cubiertos, las risas, la música suave, todo se mezclaba en una escena perfecta, de esas que solo existen para las apariencias. Me quedé en la escalera, observando sin ser vista. Cuando mi hijo me llamó, su tono era fingidamente amable. «Mamá, venga, siéntese con nosotros». Dudé, pero bajé despacio. No porque quisiera compartir su mesa, sino porque ya no tenía miedo. La mesa estaba impecable, servilletas dobladas como cisnes, copas brillando bajo la luz cálida. Me senté en silencio, frente a ellos. Mi nuera sonrió con un entusiasmo teatral. Le serví su parte, suegra. El plato frente a mí tenía salmón y puré de papa. Todo parecía tan perfecto que dolía. Intenté comer, pero cada bocado se me hacía ajeno. Mi hijo hablaba sobre un nuevo proyecto, una inversión, mencionaba cifras, plazos, cuentas. Yo fingía escuchar mientras mi mente estaba en otro lugar, en el sobremarrón guardado bajo el mantel del escritorio. Sabía que esa cena era solo una distracción, una tregua antes del caos. Mi nuera reía, servía vino francés, presumía su vestido de seda. «Estamos planeando un viaje a Barcelona», dijo sin mirarme. Sentí un escalofrío, pero mantuve la calma. El ambiente se volvió tenso cuando la miré a los ojos. «Barcelona suena bonito», dije con voz serena. «Ya tienen los boletos». Ella se congeló. Mi hijo levantó la mirada. «Aún no, mamá, ¿por qué pregunta?» Dejé el tenedor sobre el plato y me limpié las manos con la servilleta. «Porque no creo que vayan a ir a ningún lado». La copa de vino en la mano de mi nuera tembló apenas. «¿Qué quiere decir?», preguntó, intentando sonreír. «Nada que ustedes no sepan», respondí. El silencio cayó como una piedra. Ni la música logró romperlo. Mi hijo dejó los cubiertos y me miró fijamente. «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó con esa voz que mezcla susto y enojo. «Lo que debía». Me levanté con calma, apoyando las manos sobre la mesa. Ya me cansé de ser la sombra en mi propia casa, de ver cómo la dignidad se vende al precio del lujo. Mi nuera intentó reír, pero su voz sonó hueca. «Está exagerando, suegra». La miré directo a los ojos. «No, estoy despertando». Me di la vuelta y caminé hacia la sala. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda, el miedo que intentaban disimular. Desde el mueble del recibidor tomé la carpeta con los documentos. «¿Les suena esto?», pregunté mostrando las hojas. Mi hijo se levantó de golpe. «Mamá, no tenía idea de nada de eso». «Claro que la tenías», lo interrumpí. «Fuiste tú quien firmó el poder del banco». Mi voz sonó firme, sin temblar. No había gritos, solo la certeza de quien ya perdió todo y no teme perder más. Mi nuera trató de arrebatarme los papeles. «Eso no significa nada». Grité sin alzar el tono. «Significa todo». Ortega había dicho que el poder de la verdad no necesita ruido, solo tiempo. Y ese tiempo había llegado. Dejé los documentos sobre la mesa. «Mañana recibirán una visita del juzgado. No tienen que creerme, créanle a la ley». Mi hijo se llevó las manos a la cabeza. «¿Cómo pudiste?». «¿Cómo pudieron ustedes?», respondí. El reloj del comedor marcó las 11. La vela se consumía lentamente, dejando caer la cera sobre el mantel blanco. Nadie más habló. Mi nuera lloraba en silencio. Mi hijo se quedó mirando el vacío. Tomé mi copa y bebí el último sorbo de vino. El sabor amargo me recordó el café de aquella mañana en que todo comenzó. «No hay paz sin verdad», dije antes de salir del comedor. El eco de mis pasos fue el último sonido de esa cena.
Subí a mi habitación sin mirar atrás. Me quité los zapatos, solté el cabello y respiré hondo. En el espejo vi a una mujer distinta, cansada, sí, pero libre. Había empezado la guerra sin buscarla, pero ahora estaba dispuesta a ganarla. Afuera, la noche era densa, cargada de promesas rotas. Encendí la lámpara, tomé la carta de Carlos y la leí una vez más. La justicia tarda, pero llega. Y por primera vez, creí que tenía razón. Pasé la noche en vela. No por miedo, sino por la tristeza que se queda después de la tormenta. La casa estaba en silencio, pero ese silencio no era paz, era el peso de lo que acababa de suceder. A veces la justicia llega sin aviso, y cuando llega, duele. Escuché a mi hijo caminar por el pasillo durante horas. Su sombra se movía frente a mi puerta, indecisa, como si buscara el valor de tocar. No lo hizo. Esperé sin saber si quería que lo hiciera o no. A fin de cuentas, el amor no desaparece, solo se transforma en algo más áspero. Cuando amaneció, bajé a la cocina. El olor del café recién hecho me recordó los tiempos en que éramos felices, cuando las discusiones eran por cosas pequeñas y el dinero no tenía tanto poder. Mi hijo estaba sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. Alzó la mirada al oír mis pasos. «Mamá, por favor, tenemos que hablar». Su voz era la de un niño perdido, no la de un hombre. Me senté frente a él, sin decir palabra. «No sabías todo, mamá». Paula insistió. «Yo solo quería ayudarte». Sus palabras sonaban ensayadas, pero había una grieta en su tono, una culpa que trataba de esconder. «¿Ayudarme?», repetí, conteniendo las lágrimas. «Robándome la casa». Él negó con la cabeza, nervioso. Solo iba a ser temporal. Necesitábamos dinero para invertir. Después te lo devolveríamos. Lo miré fijamente, sin levantar la voz. «No existe préstamo sin consentimiento, hijo. Lo que hicieron tiene otro nombre». Bajó la mirada. La vergüenza es un idioma que no necesita traducción. Lo vi tragar saliva, los ojos brillando como si estuviera a punto de llorar. Pero no lo hizo. El orgullo también es una herida. Por un momento recordé al niño que corría por este mismo jardín con los pantalones llenos de lodo, riendo, gritando «Mamá, mira». Ese recuerdo me partió el alma. A veces, el tiempo no envejece a las personas, solo las deforma. Sentí la necesidad de tocarle el rostro, pero me contuve. «Carlos te amaba tanto», dije despacio. «No entiendo cómo olvidaste lo que te enseñó». Él no respondió. Solo se quedó mirando la taza vacía frente a él, como si buscara respuestas en el fondo del café frío. «Todo lo hice por nosotros», murmuró finalmente. «Paula me convenció. Dijo que tú ya no necesitabas tanto espacio, que merecíamos una vida mejor». Solté una risa seca. ¿Una vida mejor? ¿A costa de qué? Del respeto. No hubo respuesta. En ese momento comprendí que ya no hablaba con mi hijo, sino con el hombre que el dinero había moldeado. Un extraño con su voz, con su rostro, pero sin su alma. Y aunque dolía, supe que no podía salvarlo. Nadie se rescata cuando no reconoce que se está hundiendo. El sonido del reloj marcó las 10. La luz del sol entraba por las ventanas grandes, bañando la sala con un resplandor triste. «Voy a arreglar todo, mamá», prometió de pronto, alzando la mirada. «Te juro que lo haré». Negué lentamente. No se arregla lo que se rompe con engaños. Se asume, se paga y se aprende. Me levanté, respirando hondo. Él trató de detenerme. «Por favor, no lo lleves más lejos». Su súplica era un eco débil. Ya no había marcha atrás. La justicia tenía nombre, fecha y sello. Fui al jardín y me quedé ahí, observando las flores que él y su padre habían plantado años atrás. Recordé cada sacrificio, cada turno de hospital, cada peso ahorrado para que él pudiera estudiar. No le reproché en voz alta, pero por dentro mi alma gritaba: ¿en qué momento se nos rompió el amor? No era rabia lo que sentía, era una tristeza tan honda que dolía respirar. Las flores seguían erguidas, ignorando mi dolor, como si la vida no tuviera tiempo para detenerse. Regresé a la casa.
Él seguía sentado, la cabeza baja, el rostro hundido entre las manos. En otro tiempo lo habría abrazado, pero entendí que ese gesto sería un consuelo que no merecía aún. «Necesito estar sola», le dije. Caminé hacia las escaleras. Cada peldaño me pesaba, no por el cuerpo, sino por el alma. Subí sin mirar atrás, con el corazón dividido entre el amor y la decepción. Esa tarde, el abogado Ortega me llamó para confirmar la cita del día siguiente. «Todo está listo», dijo. Su voz sonaba firme. Colgué y me quedé mirando la puerta cerrada del cuarto de mi hijo. No sabía si llorar por él o por la mujer que aún lo amaba. Pero en el fondo lo supe. A veces, ser madre también es aprender a soltar. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo también cargara culpa. Me levanté temprano, sin hambre ni prisa, solo con la necesidad de terminar lo que había empezado. En la cocina, el reloj marcaba las 8, pero el tiempo parecía detenido. Mi hijo aún dormía y mi nuera no había salido de su habitación. Preparé café, lo serví en una taza sencilla, sin azúcar, y me senté frente a la ventana. Afuera, el jardín lucía igual de hermoso que siempre, aunque algo en el aire ya sabía despedida. A media mañana, llegó el abogado Ortega con su maletín y esa expresión que combina seriedad con compasión. Lo saludé con un gesto, sin palabras. Subió los escalones del porche y me extendió un sobre con los documentos finales. «Aquí está la notificación del juez», dijo en voz baja. Asentí, sin abrirlo. Lo dejé sobre la mesa del comedor, justo donde mi nuera colocaba los arreglos florales para sus cenas de aparador. Esa mesa sería ahora el escenario de la verdad. A las 11, escuché pasos apresurados en el pasillo. Mi hijo apareció con el rostro pálido, el cabello despeinado. «¿Qué pasa, mamá?» El portero dijo que vino un abogado. Lo miré con calma. «Llegó el día, hijo. La casa ya no es tuya». Su expresión se quebró. «No puedes hacer esto». Su voz tembló entre el enojo y la súplica. «Puedo y debo hacerlo», respondí. A los pocos segundos, mi nuera bajó las escaleras. Llevaba un perfume fuerte, un vestido elegante, como si la apariencia pudiera salvarla. Cuando Ortega les explicó la situación, el silencio fue casi físico. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj sobre la pared. «El fallo del juez es claro», dijo. «Deben abandonar la propiedad en 24 horas y pagar la indemnización correspondiente». Mi nuera soltó una carcajada incrédula. «Esto es un error, una locura». Ortega la miró sin alterar el tono. «No, señora, es la ley». Mi hijo hundió la cara entre las manos. Ella, en cambio, se quedó de pie, rígida, sin aceptar la derrota. Después de que Ortega se fue, la casa se llenó de un silencio más denso que el aire. Mi nuera empezó a empacar con furia, lanzando ropa, joyas, perfumes a las maletas. El sonido de los cierres subiendo y bajando se mezclaba con sus sollozos. Mi hijo no decía nada. Solo caminaba por el pasillo, mirando las paredes, los muebles, como si recién entendiera todo lo que estaba perdiendo. «No hiciste esto por justicia, lo hiciste por venganza», gritó ella desde la escalera. «No», le respondí, «lo hice por dignidad». Al caer la tarde, el sol se colaba por las ventanas grandes y bañaba la casa con una luz dorada. Era extraño ver tanta belleza en medio de tanto caos. Caminé por cada habitación, tocando los marcos de las puertas, los muebles, los recuerdos. Cada rincón tenía la voz de un pasado que ya no existía. En el dormitorio principal, encontré la foto de mi boda con Carlos. La sostuve entre las manos y susurré: «Terminamos lo que empezamos, amor. Todo vuelve a su lugar». Cuando ellos bajaron con las maletas, los esperé en la sala. Mi hijo no podía mirarme. «Mamá, no me odies». Negué despacio. «No te odio, hijo. Pero ya no puedo protegerte de tus decisiones». Mi nuera lloraba sin disimular. «Nos estás dejando sin nada». La miré con compasión. «Nada es exactamente lo que ustedes me dejaron a mí». Me di la vuelta para no verlo salir, pero escuché el portazo. Sonó como un punto final. La noche llegó sin ruido. Me preparé un té, apagué todas las luces y encendí una sola vela.
La casa estaba vacía, pero no se sentía sola. Caminé por el pasillo en silencio, sintiendo el eco de mis pasos. El aire era distinto, más ligero, más mío. En el jardín, las luces reflejaban en la fuente, y el agua caía con un murmullo tranquilo. Me senté en la banca de piedra y respiré por primera vez sin culpa. Esa fue la última noche que dormí en esa casa. Sabía que el día siguiente marcaría un nuevo comienzo, pero también una despedida. Cerré los ojos y me abracé a mí misma, escuchando solo el sonido del viento entre los jazmines. No había dolor, solo una paz firme, esa que llega cuando uno deja de pelear por amor y empieza a luchar por respeto. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perder a tu familia con tal de recuperar tu dignidad? El amanecer llegó con un aire distinto. La casa amaneció vacía, limpia, silenciosa. Las maletas que dejaron al irse aún estaban en el pasillo, como si el eco de su partida se resistiera a desaparecer. Me levanté despacio, preparé café y me quedé mirando por la ventana. La luz entraba tibia, suave, dorada. No sentí alegría ni tristeza, solo una calma profunda. A veces, después de tanto dolor, el silencio se convierte en una bendición. Pero sabía que el día no había terminado, aún faltaba el cierre oficial. A las 10 de la mañana llegó Ortega con un notario y 2 asistentes. Llevaban carpetas, sellos, documentos. La formalidad de la ley siempre tiene ese olor a tinta y papel nuevo, mezcla de justicia y burocracia. Los recibí en la sala. Todo estaba en su lugar, como si la casa esperara ese momento desde hacía años. El notario habló poco, solo lo necesario. Ortega, en cambio, me miró con un gesto que decía más que 1000 palabras. Hoy se cierra un ciclo, doña Elena. Lo hizo bien. Asentí en silencio, con un nudo en la garganta. No pasaron ni 20 minutos cuando el timbre sonó. Sabía que eran ellos. Mi hijo y mi nuera llegaron con el rostro cansado, la mirada perdida. Paula tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Andrés, mi hijo, no traía su habitual seguridad. Caminaba lento, con los hombros caídos. Entraron sin hablar. Ortega les indicó dónde firmar. Cada trazo de su pluma sobre el papel sonaba como un golpe seco, una sentencia. Yo los observaba sin odio, sin lástima, con esa serenidad que solo llega cuando uno se vacía de todo. Cuando mi hijo terminó de firmar, levantó la vista y me miró. «Esto te hace feliz, mamá». Su voz sonó rota. Le sostuve la mirada unos segundos. «No, hijo. Esto no da felicidad. Da paz». Y yo ya no podía vivir sin paz. Se le humedecieron los ojos. «Perdóname», murmuró, pero no lo dijo con convicción. Tal vez ni él sabía si lo sentía. Tal vez el arrepentimiento había llegado tarde, cuando ya no había nada que salvar. La verdad es que el perdón no borra lo que se hizo, solo te libera del peso de seguir odiando. Paula firmó al final, con la mano temblorosa. Cuando el notario recogió los documentos, ella me miró y soltó entre dientes. Nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así. Respondí sin levantar la voz. Ustedes me enseñaron. Ortega carraspeó para romper la tensión. Todo está en orden. En 1 hora se depositará el monto acordado en la cuenta de la señora. Dinero. Una palabra tan pequeña para tanto dolor. No era venganza, era reparación. Y aún así, nada podría devolverme los años que la humillación me robó. Cuando los abogados se fueron, la casa volvió a quedarse en silencio. Paula fue la primera en salir. No se despidió. Cerró la puerta con fuerza, dejando atrás un perfume caro que ya no me lastimó. Andrés se quedó un momento más, de pie frente a mí. Te juro que voy a cambiar, mamá. Lo escuché, pero no respondí. A veces el silencio es la única respuesta posible. Se acercó, besó mi frente y salió sin mirar atrás. Supe que ese beso era una despedida, no una promesa. Caminé hasta la mesa del comedor y me quedé viendo los documentos. Tenían sellos, firmas, números. Fríos, impersonales. Y aún así, representaban mi libertad. Por fin, todo lo que construí con mi esfuerzo volvía a estar en mis manos. Pasé los dedos por encima de mi nombre, impreso en tinta negra. Elena Márquez,
Leí en voz alta. Después de tanto tiempo, mi nombre volvía a tener peso. Abrí las ventanas y dejé que el aire entrara. El sol iluminó el piso de mármol, las cortinas blancas, los muebles que habían sido testigos de tantas batallas. Caminé por el pasillo, tocando las paredes, respirando profundo. No sentí nostalgia, sino gratitud. Había perdido una familia, sí, pero había recuperado algo mucho más valioso, mi voz. Me senté en la banca del jardín, junto al naranjo. Las flores caían sobre el suelo húmedo. Cerré los ojos y murmuré: ya está hecho, Carlos. Sentí una brisa suave rozar mi cara, como si alguien invisible me abrazara. La justicia no siempre llega con ruido, pensé. A veces llega en silencio, como el amanecer después de una larga noche. No hubo gritos. No hubo escenas dramáticas. Solo el sonido de las maletas arrastrándose por el piso de mármol. Desde la escalera, observé cómo colocaban sus cosas junto a la puerta principal. Bolsas de diseñador, cajas de zapatos, perfumes envueltos en toallas, joyeros mal cerrados. Todo lo que representaba su vida perfecta cabía en unas cuantas maletas. La casa, de pronto, parecía más grande. Más limpia. El eco de sus pasos resonaba en cada rincón, y por primera vez, ese eco no me dolió. Mi nuera caminaba de un lado a otro, revisando cada rincón como si buscara algo que aún pudiera llevarse. Sus movimientos eran torpes, ansiosos. El maquillaje ya no cubría las ojeras. El perfume que siempre llenaba la casa se mezclaba ahora con el olor agrio del miedo. Andrés la ayudaba en silencio. Ninguno de los dos se atrevía a mirarme. Estaban juntos, pero no unidos. El dinero une solo hasta que la culpa lo disuelve. Y esa culpa ya flotaba en el aire, espesa, inevitable. Me quedé de pie en el umbral de la sala, observando sin decir palabra. En otra época habría sentido compasión, pero esa emoción ya no me habitaba. Lo que sentía ahora era una mezcla de serenidad y justicia. No la justicia de los tribunales, sino la del alma. Verlos empacar me hizo entender algo. El verdadero lujo no es tener, sino dormir con la conciencia tranquila. Yo había perdido muchas cosas, pero dormía en paz. Ellos tenían todo, pero no podrían cerrar los ojos sin ver mi rostro. ¿Ya estás feliz?, preguntó Paula, con los ojos rojos y la voz rota. Su pregunta me tomó por sorpresa, pero no respondí de inmediato. Caminé hacia ella despacio. No se trata de felicidad, Paula. Se trata de respeto. Bajó la mirada, mordiéndose el labio. Nos vas a dejar en la calle. Levanté el mentón. Yo ya estuve ahí, aunque tú no lo sepas. Estuve en la calle emocionalmente, en el desprecio, en la humillación. Si hoy duelen tus lágrimas, es porque antes me negaste el pan. Mi hijo se acercó, con las manos vacías, sin coraje, sin orgullo. Mamá, por favor, no digas más. Lo miré con ternura contenida. No me alegra verte así, hijo. Pero lo que pasa hoy no lo hice yo. Lo hicieron ustedes. Guardó silencio, bajó la cabeza y siguió cerrando las maletas. No hubo abrazos, ni disculpas. Solo ese tipo de tristeza que se instala cuando uno entiende que el amor no alcanza para borrar los errores. El reloj del comedor marcó las 5. Afuera comenzaba a oscurecer. La luz del atardecer entraba por las ventanas grandes, tiñendo de dorado los muebles. Era un color hermoso y cruel, como el final de algo importante. Paula tomó su bolso de cuero, el mismo que tanto presumía en las fiestas, y lo colocó sobre el montón de equipaje. «Vámonos», dijo con voz temblorosa. Andrés la siguió sin mirar atrás. Y así, sin ceremonias, salieron. El portazo sonó como el cierre de un libro. Durante unos segundos, me quedé inmóvil, escuchando el silencio que dejaron atrás. Luego avancé hasta la puerta y la cerré despacio. Sentí la madera bajo mis manos, firme, sólida. Era mi casa otra vez. Caminé hasta el espejo del recibidor y vi mi reflejo. Había lágrimas en mis ojos, pero no de dolor. Eran lágrimas limpias, de esas que purifican. Había sobrevivido a lo peor, no perder la casa, sino perder la fe en los que amaba y aún así seguir de pie. Fui a la cocina,
Serví un poco de agua y miré por la ventana. Afuera, el cielo se tornaba violeta. Las luces del vecindario se encendían una a una. Todo seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. El silencio ya no pesaba, ahora me pertenecía. Por primera vez, el hogar no era un lugar físico, era una sensación. Una certeza. La de saber que nadie más volvería a gritarme que la comida no era mía. Esa noche dormí con la ventana abierta, dejando entrar el aire fresco. La luna se reflejaba en el suelo de mármol, iluminando la casa como si quisiera bendecirla. Cerré los ojos y recordé la voz de Carlos. Cuando uno limpia la casa, el alma también se acomoda. Sonreí. No sabía qué vendría después, pero ya no tenía miedo. Porque para quien ha tocado el fondo, la paz es el mayor de los lujos. No hubo gritos. No hubo escenas dramáticas. Solo el sonido de las maletas arrastrándose por el piso de mármol. Desde la escalera, observé cómo colocaban sus cosas junto a la puerta principal. Bolsas de diseñador, cajas de zapatos, perfumes envueltos en toallas, joyeros mal cerrados. Todo lo que representaba su vida perfecta cabía en unas cuantas maletas. La casa, de pronto, parecía más grande. Más limpia. El eco de sus pasos resonaba en cada rincón, y por primera vez, ese eco no me dolió. Mi nuera caminaba de un lado a otro, revisando cada rincón como si buscara algo que aún pudiera llevarse. Sus movimientos eran torpes, ansiosos. El maquillaje ya no cubría las ojeras. El perfume que siempre llenaba la casa se mezclaba ahora con el olor agrio del miedo. Andrés la ayudaba en silencio. Ninguno de los dos se atrevía a mirarme. Estaban juntos, pero no unidos. El dinero une solo hasta que la culpa lo disuelve. Y esa culpa ya flotaba en el aire, espesa, inevitable. Me quedé de pie en el umbral de la sala, observando sin decir palabra. En otra época habría sentido compasión, pero esa emoción ya no me habitaba. Lo que sentía ahora era una mezcla de serenidad y justicia. No la justicia de los tribunales, sino la del alma. Verlos empacar me hizo entender algo. El verdadero lujo no es tener, sino dormir con la conciencia tranquila. Yo había perdido muchas cosas, pero dormía en paz. Ellos tenían todo, pero no podrían cerrar los ojos sin ver mi rostro. ¿Ya estás feliz?, preguntó Paula, con los ojos rojos y la voz rota. Su pregunta me tomó por sorpresa, pero no respondí de inmediato. Caminé hacia ella despacio. No se trata de felicidad, Paula. Se trata de respeto. Bajó la mirada, mordiéndose el labio. Nos vas a dejar en la calle. Levanté el mentón. Yo ya estuve ahí, aunque tú no lo sepas. Estuve en la calle emocionalmente, en el desprecio, en la humillación. Si hoy duelen tus lágrimas, es porque antes me negaste el pan. Mi hijo se acercó, con las manos vacías, sin coraje, sin orgullo. Mamá, por favor, no digas más. Lo miré con ternura contenida. No me alegra verte así, hijo. Pero lo que pasa hoy no lo hice yo. Lo hicieron ustedes. Guardó silencio, bajó la cabeza y siguió cerrando las maletas. No hubo abrazos, ni disculpas. Solo ese tipo de tristeza que se instala cuando uno entiende que el amor no alcanza para borrar los errores. El reloj del comedor marcó las 5. Afuera comenzaba a oscurecer. La luz del atardecer entraba por las ventanas grandes, tiñendo de dorado los muebles. Era un color hermoso y cruel, como el final de algo importante. Paula tomó su bolso de cuero, el mismo que tanto presumía en las fiestas, y lo colocó sobre el montón de equipaje. «Vámonos», dijo con voz temblorosa. Andrés la siguió sin mirar atrás. Y así, sin ceremonias, salieron. El portazo sonó como el cierre de un libro. Durante unos segundos, me quedé inmóvil, escuchando el silencio que dejaron atrás. Luego avancé hasta la puerta y la cerré despacio. Sentí la madera bajo mis manos, firme, sólida. Era mi casa otra vez. Caminé hasta el espejo del recibidor y vi mi reflejo. Había lágrimas en mis ojos, pero no de dolor. Eran lágrimas limpias, de esas que purifican. Había sobrevivido a lo peor,
No perder la casa, sino perder la fe en los que amaba y aún así seguir de pie. Fui a la cocina, serví un poco de agua y miré por la ventana. Afuera, el cielo se tornaba violeta. Las luces del vecindario se encendían una a una. Todo seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. El silencio ya no pesaba, ahora me pertenecía. Por primera vez, el hogar no era un lugar físico, era una sensación. Una certeza. La de saber que nadie más volvería a gritarme que la comida no era mía. Esa noche dormí con la ventana abierta, dejando entrar el aire fresco. La luna se reflejaba en el suelo de mármol, iluminando la casa como si quisiera bendecirla. Cerré los ojos y recordé la voz de Carlos. Cuando uno limpia la casa, el alma también se acomoda. Sonreí. No sabía qué vendría después, pero ya no tenía miedo. Porque para quien ha tocado el fondo, la paz es el mayor de los lujos. El amanecer se filtró con una luz dorada y tibia, como si el sol quisiera entrar despacio para no despertar mis recuerdos. Abrí los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí urgencia. No había voces ajenas, ni pasos impacientes, ni el sonido de puertas que se cerraban con enojo. Solo el canto de los pájaros y el murmullo del viento colándose por la ventana entreabierta. Me quedé acostada unos minutos, respirando el silencio. Un silencio distinto, no vacío, sino lleno de sentido. El silencio de quien ha sobrevivido a la tormenta y empieza a escuchar su propia voz otra vez. Cuando bajé a la cocina, el aire olía a café fresco y a madera limpia. Todo estaba en orden, como si la casa misma hubiera exhalado después de tanto tiempo reteniendo la respiración. Saqué mi taza favorita, esa con una pequeña grieta en el borde, y la llené de café caliente. Me senté frente a la ventana grande, desde donde podía ver el jardín. Las flores de jazmín que Carlos plantó seguían allí, tercas, vivas, resplandeciendo bajo el sol. «Sigo aquí, amor», murmuré. Esa frase, dicha apenas en un suspiro, sonó como una promesa cumplida. Decidí abrir todas las ventanas. Quise que el aire recorriera la casa, que sacara los fantasmas, los rencores, las culpas. Las cortinas se movían como alas suaves y el olor del exterior se mezcló con el de la madera y el jabón. En la sala, el reloj marcaba las 8 y su tic-tac resonaba con un ritmo nuevo, más pausado. Caminé descalza por el piso de mármol, sintiendo su frialdad como una caricia de realidad. Me detuve frente a los retratos familiares, esos que durante años evité mirar. Por primera vez. No dolió. Reconocí en cada uno de ellos una etapa que, aunque dura, me había traído hasta aquí. Subí al dormitorio principal, donde todo seguía igual desde la última vez que dormimos ahí juntos. El aire tenía un aroma leve a perfume y tiempo. En el tocador, cubierto por un velo de polvo, seguía la foto de nuestra boda. La tomé entre las manos. Carlos sonreía con esa mezcla de timidez y fuerza que siempre tuvo. «Lo logré», le dije. Me defendí. Mi voz tembló, pero no de tristeza. Fue el temblor de quien por fin se reconoce valiente. Dejé la foto sobre la cama, junto a su viejo saco de lino. Lo acerqué a mi rostro. Su olor, aunque casi borrado, aún estaba ahí. Y lloré. No por lo perdido, sino por lo aprendido. La tarde anterior había revisado los cajones. Entre cartas, recibos y papeles viejos, encontré una libreta pequeña de tapas gastadas. Era el diario que empecé después de su muerte y que nunca terminé. Leí mis propias palabras de hace años. «No sé vivir sin ti». Cerré la libreta despacio, sonriendo. Qué distinto sonaba eso ahora. No solo sabía vivir sin él, sabía hacerlo en paz. Me senté en el borde de la cama, dejando que la nostalgia me acariciara sin lastimar. El amor, cuando madura, ya no hiere, solo acompaña. A media mañana decidí salir. Caminé hasta el centro del pueblo, ese que tantas veces recorrimos juntos. Las calles olían a pan recién horneado y a flores de mercado. Entré al banco, respirando hondo, y abrí una nueva cuenta a mi nombre. La primera en toda mi vida. El joven del mostrador me pidió mi identificación y, al firmar los papeles, me di cuenta de que mi mano no temblaba. «¿Primera cuenta?», preguntó él, sonriendo. «Primera libertad», respondí.
Cuando salí, el viento me despeinó y reí sola. Era la risa de alguien que acaba de entender que ser independiente también es una forma de amor propio. En el camino de regreso pasé frente a una florería. Los colores me llamaron: lirios blancos, rosas pálidas, margaritas. Compré un ramo de lirios, los favoritos de Carlos. Son para mi casa, dije al florista, y al pronunciar esa palabra, mi casa, sentí un calor en el pecho. Caminé despacio, sosteniéndolos como quien lleva algo sagrado. Al llegar, los coloqué en un jarrón de cristal sobre la mesa del comedor. El perfume llenó todo el ambiente, suave, fresco, reparador. Por un momento, me pareció escuchar su voz. «Qué bonito huele, Elena». Pasé la tarde ordenando los recuerdos. Guardé los papeles viejos en una caja de madera, junto con algunas cartas y fotografías. No para olvidarlas, sino para darles su lugar. Sobre el escritorio dejé solo 3 cosas: la foto de nuestra boda, la carta con su frase sobre el respeto y la llave de la casa. No necesitaba más. En la repisa del salón, quité los adornos fríos y coloqué plantas pequeñas, verdes, vivas. El lujo ya no me interesaba. Lo único que quería era que el aire se sintiera limpio, que cada rincón respirara honestidad. Cuando el sol empezó a bajar, salí al jardín con una taza de té. El cielo se tornó naranja, luego dorado, y finalmente un azul profundo que parecía infinito. El agua de la fuente caía despacio, marcando el ritmo de la tarde. Me senté bajo el naranjo, ese que sobrevivió a todas las podas y tempestades, igual que yo. Saqué del bolsillo la alianza de oro que guardé por años y la coloqué de nuevo en mi dedo. «No es un adiós, Carlos», murmuré. «Es un hasta siempre». Sentí una brisa cálida pasar por mi rostro. Y supe que era él. Cuando la noche cayó, encendí algunas velas en la sala. Su luz se reflejaba en las paredes, danzando. Me serví una copa de vino sencillo y me quedé mirando el fuego. Los recuerdos ya no eran sombras, ahora eran mi raíz. Agradecí, en silencio, por todo lo vivido, incluso por lo que dolió. Porque sin ese dolor, no habría aprendido a sostenerme. El amor verdadero no muere, se transforma en fuerza, en calma, en propósito. Y esa noche, en medio de mi casa vacía, sentí que por fin tenía todo lo que siempre busqué: paz. Subí a mi habitación con el corazón liviano. Antes de apagar la luz, escribí una última frase en mi cuaderno: no me salvó la justicia. Me salvó el amor que sigue vivo en lo que dejé atrás. Cerré el cuaderno y sonreí. Afuera, la luna brillaba redonda, completa, reflejándose en las ventanas. Me dormí con esa imagen en los ojos. Y por primera vez en muchos años, dormí sin miedo a soñar. El amanecer llegó con una calma distinta. La luz se filtraba por las ventanas abiertas, tocando las paredes como si el sol quisiera bendecir cada rincón. La casa ya no tenía el olor a perfume ajeno ni el eco de voces que lastimaban. Ahora olía a pan recién hecho, a café y a flores frescas. Caminé descalza por el pasillo, con la bata ligera sobre los hombros, escuchando el sonido de mis pasos suaves en el piso de mármol. Todo lo que alguna vez fue una herida ahora era una marca que ya no dolía. Las cicatrices, entendí, también decoran el alma. En el jardín, el aire se sentía diferente. Las hojas del naranjo se mecían con el viento, y el sol brillaba sobre la fuente como si fuera de oro líquido. Me senté en la banca de piedra y observé el reflejo del agua. Podía ver mi rostro, más viejo, más tranquilo, más mío. Esa mujer que me miraba desde el agua ya no era la misma que una vez cayó ante el desprecio. Era alguien que había aprendido que el respeto no se exige, se construye. Y cuando uno lo pierde, recuperarlo duele, pero enseña a caminar con la cabeza en alto. Dentro de la casa, el reloj marcaba las 8. El sonido de cada tic-tac me recordaba que el tiempo había seguido su curso incluso cuando yo creí que se había detenido. Abrí las cortinas y dejé que la luz inundara todo. Sobre la mesa del comedor coloqué un mantel blanco, 2 copas y un pan recién horneado. No esperaba a nadie. La mesa era para mí. En cada gesto cotidiano había una ternura nueva, un amor tranquilo que ya no dependía de nadie más. La libertad tiene ese sabor invisible, simple, cálido, reparador. Fui al estudio y abrí el cajón donde guardaba mis documentos.
Tomé el sobre con los sellos del tribunal y lo miré por última vez. No había odio, solo cierre. Rasgué el sobre en silencio y lo quemé sobre un plato de cerámica. Las cenizas se elevaron como polvo brillante antes de desaparecer. Ya está, susurré. No lo hice por venganza, sino por gratitud. Porque sin ese proceso, jamás habría recordado lo que valgo. Las brasas murieron, y con ellas, la última sombra de rencor. Más tarde, abrí la puerta principal y salí con una cesta de ropa limpia. El sol caía tibio sobre la fachada blanca. Un vecino me saludó desde la acera, y le devolví la sonrisa. «Qué bonita se ve su casa, doña Elena», dijo. «Gracias», respondí, también por dentro. Fue la primera vez que sentí orgullo al decirlo. No porque tuviera una casa, sino porque era mía de verdad. No solo en papeles, sino en esencia. Un hogar no es ladrillo ni techo, es el espacio donde el alma descansa sin miedo. Regresé al interior y subí al desván, donde guardaba cosas antiguas. Entre cajas y recuerdos encontré una grabadora pequeña. La encendí y la voz de Carlos llenó el cuarto. «Elena, si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. No llores por lo que se fue, sonríe por lo que tuvimos». Cerré los ojos. Su voz seguía tan clara que sentí que estaba conmigo. «Lo hago, Carlos», respondí en un hilo de voz. «Sonrío, porque todavía estás aquí, en todo». Dejé la grabadora encendida mientras abría las ventanas para que su voz flotara por la casa. Al caer la tarde, decidí vestirme para mí. Saqué del armario un vestido azul cielo, el mismo que él decía que hacía brillar mis ojos. Me peiné con calma, perfumé mis muñecas y bajé las escaleras despacio. En el jardín, encendí luces pequeñas que colgaban de las ramas. La fuente seguía corriendo, y el aire olía a jazmín. Coloqué una mesa pequeña bajo el naranjo, serví una copa de vino y pan caliente. No era un banquete, pero tenía el sabor de lo eterno, la paz después de la tormenta. El cielo empezó a oscurecerse. Las luces del jardín crearon un resplandor dorado sobre las hojas. Cerré los ojos y respiré el aire tibio de la noche. Sentí un roce leve en el hombro, como una caricia. No había nadie, pero supe que era él. «Gracias por no rendirte», imaginé escuchar. Y aunque quizá fue solo mi mente, lo sentí tan real que me hizo sonreír. Levanté la copa hacia el cielo. «Por ti, amor. Por nosotros. Por todo lo que sobrevivimos». Tomé un sorbo de vino y miré hacia el horizonte. En el reflejo de la fuente, el agua se movía lenta y el brillo de la luna parecía flotar sobre ella. Todo lo que dolió ya no dolía. Todo lo que temí ya no pesaba. La vida, entendí, no se trata de empezar de nuevo, sino de seguir caminando con lo aprendido. El perdón no siempre es para los otros. A veces es el regalo que uno se hace para seguir viviendo. Dentro de la casa, la radio sonaba bajito. Una canción vieja, la misma que bailamos en nuestra boda. Dejé el vino sobre la mesa y me permití bailar sola, moviendo los pies despacio, tarareando entre lágrimas y risas. Cada paso era un adiós a la culpa y un saludo a la vida. El viento me revolvía el cabello, y el eco de su voz me guiaba. Ya no dolía su ausencia. Había aprendido a vivir con su recuerdo sin que me partiera el alma. Cuando la canción terminó, el silencio volvió, pero esta vez era hermoso. La luna colgaba alta, blanca, vigilante. Me senté otra vez bajo el árbol y cerré los ojos. «Gracias, Carlos», murmuré. «Por amarme, por dejarme quedarme, por enseñarme a ser fuerte». El aire olía a tierra húmeda, a flores, a despedida. Pero no una despedida triste, sino serena. El tipo de despedida que libera. Antes de irme a dormir, apagué las luces del jardín una a una. Dejé solo la lámpara del porche encendida. La casa respiraba conmigo. Subí las escaleras, y al llegar al dormitorio, me detuve en el marco de la puerta. Todo estaba en paz. Los años de dolor, las lágrimas, los gritos, habían quedado atrás. En su lugar, había un silencio tierno, reparador. Me acosté, miré el techo y sonreí. «Por fin descansamos, amor», dije en voz baja. Esa noche soñé con el mar.
Caminábamos juntos, tomados de la mano, y el agua nos cubría los pies. El cielo era azul, infinito, y las olas nos devolvían cada palabra perdida. Al despertar, el amanecer se reflejaba en las paredes de mi habitación. La casa seguía en silencio, pero ese silencio tenía música. Me senté en la cama y supe que no había final, solo un principio nuevo. Cerré los ojos y respiré. Era libre. Y esa libertad, al fin, tenía nombre: Elena Márquez. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que diste demasiado y nadie lo notó? Si hoy estás cansada, si la vida te ha golpeado más de lo que mereces, por favor no creas que todo terminó. No estás rota, solo estás renaciendo. A veces la soledad no es castigo, es la forma más dulce en que la vida te enseña a volver a ti. Tú, que has cuidado, que has amado en silencio, que te has levantado 1000 veces sin que nadie lo aplaudiera, mereces descanso, respeto y ternura. No dejes que nadie te haga sentir invisible. Eres raíz, eres historia viva, eres la voz de quienes aprendieron a resistir sin ruido. La vida no termina cuando los demás se van. Empieza cuando decides quedarte contigo misma. Así que prepara tu café, abre las ventanas y deja que la luz entre otra vez. Porque aún hay belleza esperándote, y todavía hay días por vivir donde tu risa vuelva a llenar la casa. Tu dignidad es tu victoria. Tu paz, tu premio. Y tu historia, un faro para muchas otras mujeres que aún no se atreven a levantarse. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más relatos como este, y recuerda, siempre hay señales que la vida nos envía para recordarnos quiénes somos. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces espera ver lo que sucedió cuando una nuera gritó: «Te largas al asilo o duermes con el perro», creyendo que podía humillar a la mujer que le dio todo. Ella no levantó la voz, no imploró, pero lo que hizo después la dejó temblando de miedo y arrepentimiento. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Te largas al asilo o duermes con el perro», porque el final te dejará sin aliento.